Saludos, mi nombre es Lasby Andrés y hoy día quiero enseñarles algo especialmente que el Espíritu me ha estado comunicando a lo largo de este tiempo. Y principalmente esta motivación parte de una necesidad de aclarar cierto mover espiritual, algo que se le ha tenido mucho a un mover del New Age, de la nueva era, pero que representa algo mucho más allá que un simple mover humano. Hemos entendido ciertas cosas en cuanto a lo que sale acá, por ejemplo, como alma cristal o frecuencia cristal, a todo un conjunto de información que principalmente ha venido con contactos de la teosofía o la metafísica y también con ciertos psíquicos o medios que han podido ver ciertos colores en el aura a los cuales han denominado ciertas palabras, por ejemplo, como los índigo o los niños cristal o los niños arcoíris y los niños diamante. Principalmente lo que yo hoy día vengo a hablar es algo que el Espíritu me ha hablado a mí. No quiere decir que sea la verdad, sino es un punto de vista más dentro de este proceso de la espiritualidad. Y hoy día vengo no como Lasby Andrés, que es mi nombre legal, sino con aquella información de la cual traigo antes de encarnar. ¿Ok? Principalmente partimos desde esa base. Hoy día simplemente les voy a exponer una información que tal vez no ha sido entregada todavía o que tal vez algunas personas sí la han entregado, pero vengo a traer un poco más de luz en torno a esto y espero que sea de bendición. Pues vamos a comenzar. Primeramente entendemos que cuando dice almas cristal o frecuencia cristal, vamos a entender desde este punto que existen diferentes tipos de almas. ¿Ok? Existen almas principalmente que podemos entender que son almas que nacen y son producidas o son generadas en esta realidad, en la Tierra, almas que vienen desde otros espacios, desde otros puntos del universo y vienen a vivir experiencia a esta realidad, y almas que han estado funcionando en otras dimensiones espirituales y que por el deseo o el sentir del espíritu vienen a cumplir ciertas misiones a esta realidad. ¿Ok? Partiendo desde este punto, vamos a entender que existen diferentes tipos de realidades, ¿ok? Vamos a entender que cada uno de estos cuadrados es una realidad material donde se viven ciertos tipos de experiencia, ¿ok? Así como hay tres, existen muchas en este universo, así como en otros universos. Y vamos a entender, vamos a poner por ejemplo estos tres tipos de realidades para entender, por ejemplo, que aquí estamos, vamos a poner tierra, ya, vamos a estar este lado. Tierra. Aquí le vamos a poner K2. ¿Ya? Y coloco estos nombres simplemente como un ejemplo, como una referencia, y vamos a entender que la realidad de acá y la realidad de acá y la realidad de acá son realidades donde las almas vienen a vivir cierto tipo de experiencia. Cuando hablamos de la Tierra, vamos a hablar de acá de planetas. Tres realidades son tres tipos de planetas donde las almas vienen a encarnar y vivir ciertos tipos de experiencia. Y hay almas que son naturales, bueno, está feo el plumón, naturales de la Tierra, naturales de este planeta, que llamamos K2, y de acá de esta realidad llamada Alpha Centauri. ¿Ok? Como son almas naturales, su experiencia siempre ha estado inmersa en esta realidad. Nunca han salido a vivir otras realidades dentro del infinito, que es el espíritu, sino que siempre se han estado manteniendo en esta casa, ¿ok? En este cuerpo viviente que es el planeta. Existen, por ende, también otras almas que deciden desde este punto, vamos a cambiar de plumón, que deciden emigrar para vivir cierto tipo de experiencias a otras realidades, así como almas de la Tierra deciden vivir otra experiencia, y así como Alpha Centauri también decide vivir cierto tipo de experiencia en otro tipo de realidad. Cuando hablamos de tipos de realidad, por ejemplo la Tierra, vamos a colocar aquí,
es un planeta basado... vamos a cambiar. La Tierra es un planeta basado en la dualidad. Y cuando hablamos basado en la dualidad, hablamos de polos, hablamos del bien, mal, hablamos de luz, oscuridad, y así hacia abajo vamos a ir entendiendo diferentes tipos de vivencias y experiencias o conceptos o creencias que se van a ir basando siempre en polos, siempre en una estatura dual. Otro tipo de realidad, los propones aquí me están fallando, les pido disculpas. Vamos a establecer, por ejemplo, simplemente equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio, ya no hay dualidad, simplemente hay un proceso que es, la vamos a llamar integración. Integración. Y en este tipo de realidad, que es muy distinta a la dual, donde no se conoce ni el bien ni el mal, las cosas simplemente terminan siendo, las cosas simplemente terminan fluyendo, no hay reconocimiento de lo que es el dolor o el sufrimiento, pero tampoco hay un reconocimiento del opuesto, por ejemplo, al dolor, que pueda ser, compréndenlo ustedes, de la alegría como un opuesto a la tristeza, ¿ok? Del dolor establecemos el complemento o el opuesto dentro de un proceso que se llama sanidad. Y cuando hablamos de sanidad versus dolor, es algún estado donde al fin y al cabo no existe una alteración que está generando un desequilibrio propiamente tal. Aquí en este proceso, por ende, no existirían opuestos que son complementarios siempre de esta realidad dual, sino que se viven experiencias, podríamos llegar a decirlas unidireccionales, que simplemente siguen una misma tónica, ¿ya? Desde que Alpha Centauri podríamos hablar de que a lo mejor no existe simplemente la dualidad, y aquí simplemente podrían estar viviendo simplemente realidades basadas en lo que es el mal, en lo que es el dolor, ¿ya? En lo que es simplemente la guerra, y no conocerían experiencias que nos permite la Tierra, que podría ser lo que nosotros catalogamos como bueno, como cosas de la luz, como cosas positivas. Asimismo, podría existir otra cuarta realidad, mejor dicho, existe una cuarta que podríamos establecer, que simplemente se viven cosas basadas, por ejemplo, en el bien, en la luz, en la alegría, en la paz, y no conocen el opuesto, ¿ya? ¿Por qué les explico esto? Porque estos son procesos, y algunas personas llegan a hablar que de cierta manera, sin caer en el juicio, podríamos entender que son ciertas habitaciones, ciertas, tal vez no es válido decir criaderos, o jaulas o prisiones, porque al fin y al cabo el alma siempre ha sido libre de escoger el tipo de realidad a la cual va a querer encarnar para vivir y completar las misiones que desean establecerse al espíritu para cumplir el propósito de este. Entonces, como somos libres de escoger qué realidad, se nos ha facilitado medios y se han ido creando medios, así como se siguen creando medios, planetas donde podamos seguir viviendo cierto tipo de experiencia a medida que vamos evolucionando. Cuando un alma decide ya superar toda la dualidad de la Tierra, decide emigrar a otro tipo de realidad para vivir otras experiencias completamente distintas y opuestas. ¿Por qué yo les hablo de esto? Porque el plan del espíritu, cuando comienza a establecerse un plan de crecimiento, de evolución o de trascendencia para la propia experiencia, por ejemplo, de la Tierra, comienza a haber un plan llamado la frecuencia cristal. Vamos a borrar acá. Y a diferencia de lo que muchos dicen, vamos a borrar mejor.
Un momento, terminamos de borrar. Ok. A diferencia de lo que muchos dicen, que al fin y al cabo, estas almas índigos, estas almas cristales, estas almas diamantes, simplemente representan experiencias de almas que vienen desde afuera. No siempre las almas índigos o cristales son almas que vienen desde afuera. Sí hay almas, un porcentaje de almas que vienen de otras realidades, de otro universo, almas que nunca han encarnado, que vienen con un propósito en especial para entregar y completar este proceso que ha establecido el espíritu. Así que cuando hablamos de niños, de niñas, cristales, índigo, diamante, arcoíris, hablamos dentro de una etiqueta que el hombre le ha colocado frente a ciertas experiencias con estos niños, cierta visión que han podido tener ciertas almas humanas y que han reconocido una cierta frecuencia en el aura, en la energía de estas personas, y le han ido generando etiquetas. Ninguna alma dentro del sistema de la frecuencia cristal se reconoce a sí mismo como índigo, como arcoíris, como diamante o como cristal. ¿Ok? Lo único que existe dentro de esta frecuencia cristal, y esto es lo más importante que yo quiero que entiendan todos ustedes, es que el espíritu ha diseñado simplemente esperar que se marque. El espíritu ha concebido dos aristas dentro de la frecuencia cristal, o las almas que están funcionando bajo este ministerio cristal, que es un mover espiritual del espíritu, han englobado dos aristas muy importantes dentro del proceso para esta realidad espiritual llamada Tierra, que es los índigos y que son los diamantes. Los diamantes los tienden a conocer mejor como los cristales. ¿Ok? Simplemente para el espíritu, las misiones de ambas almas son concebidas entonces como dentro de la frecuencia cristal, como almas que funcionan bajo la frecuencia o la energía índigo, almas que funcionan bajo la frecuencia energía diamante, o para ustedes conocido como cristales. ¿Por qué digo para ustedes? Porque hay otras personas que toman diamante como una nueva clasificación o nueva etiqueta y colocan arcoíris como una nueva etiqueta. ¿Ok? La trascendencia de los índigos, de los cristales dentro de su proceso y un trabajo es la energía arcoíris, o es la frecuencia arcoíris, que es el paso a la cual están siendo llamados este planeta propiamente tal. Los índigos, y aquí hacen importante, los índigos corresponden a la oscuridad. Y cuando yo comienzo a hablar de la oscuridad, para las personas que ya me conocen y ya saben, no existe nada bueno ni malo dentro de la realidad espiritual. No existe lo correcto e incorrecto. Las cosas son perfectas en la forma en que han sido diseñados. Cuando yo voy a hablar de oscuridad, no significa que represente lo malo, ¿ok? Por ende, desde ya creo que no fue lo que les hice al principio, esto no es para tal vez personas o almas religiosas que están inmersas en el sistema dual, sino para aquellos buscadores, para aquellos que necesitan comprender y también trabajar con hijos que vienen naciendo, muchos dentro de una frecuencia, ¿ya? Índigos corresponden a la oscuridad y los cristales, vamos a partir de ahora a hablar de cristales porque el concepto que más nos va a aclarar, a pesar de que lo correcto es decir diamante, corresponden a la luz. Los índigos vienen a trabajar los quiebres o crisis de los sistemas. ¿Cómo reconocemos a un índigo? Aquellos todos revolucionarios, y no hablemos de revolucionarios
como figuras anteriores, antiguas, que vienen a generar un cambio, sino todos aquellos que buscan botar todo el sistema. Por muy positivo que sea, por muy negativo que sea, el índigo siempre va a romper los esquemas, siempre va a romper los estereotipos, siempre va a buscar romper toda estructura que se ha formado. Porque el índigo lo que viene a establecer son cosas nuevas. Cosas nuevas, formas y a renovar, ¿ok? El ministerio o el trabajo entonces de las almas índigo dentro del ministerio de la frecuencia cristal o las almas cristal viene a, basado en la oscuridad, a generar quiebres y crisis de los sistemas. Y cuando hablamos de quiebres y crisis de los sistemas, muchos de los índigos son aquellos que están participando por ciertas guerras. Muchos de los índigos están generando ciertos quiebres a los sistemas de educación, a los sistemas de justicia, a los sistemas económicos, a los sistemas políticos, a los sistemas religiosos. Son aquellos que están sacando a la luz y están movilizando toda la decadencia, pero al mismo tiempo a las cosas positivas, a ciertas cosas que para nosotros a lo mejor son muy buenas, son muy aportables, también va a tender a generarles crisis y los va a llevar a establecerse dentro de un nuevo programa, dentro de un nuevo paradigma, dentro de una nueva forma. Y aquí es importante la palabra forma, porque los índigos vienen a trabajar la forma. A diferencia entonces de los diamantes, que para nosotros, para la mayor parte de las personas, y hablamos de nosotros porque estamos encarnados acá, vienen a ser entonces la luz, vienen a trabajar no los quiebres del sistema, vienen a trabajar la integración, la unidad de las cosas. ¿Ya? Ahí no me acompaña mucho hoy día los plumones. Cuando hablamos de la luz, vienen a trabajar la integración, la unidad de las cosas. Ellos trabajan en cierta manera, no en cierta manera, ellos trabajan y trabajamos, mejor dicho, la esencia. A diferencia de los índigos, nosotros trabajamos la esencia porque los índigos se encargan de la forma. Y el fin del espíritu es traer la esencia y la forma a que se vuelvan uno. ¿Ya? Desde esta perspectiva entenderíamos que los índigos vienen a desarrollarse dentro del aspecto material, ¿ya? Y los diamantes venimos a trabajar el aspecto espiritual. El espíritu y la materia siempre deben ser uno, nunca deben estar separados. Lo que hoy día se está generando como crisis es debido a la división de la materia y del espíritu, o de la forma y de la esencia, que hoy día el espíritu ha necesitado volver a unir estas cosas a través de este funcionamiento. No es extraño tampoco que los índigos, dentro de su proceso de quiebre de crisis sistema, comiencen a introducirse dentro de los procesos espirituales, a generar quiebres. Como les digo yo, dentro de este aspecto que son crisis de los sistemas, dentro de los que puede ser entendido como formas, como algo material, muchos índigos van a entrar a ciertos aspectos espirituales que pueden ser muy positivos, que pueden ser muy loables, muy que generen una gran experiencia de reconfort para las personas, pero van a entrar con el quiebre o la crisis a esos sistemas espirituales porque no es el sentido o no es lo que hoy día el espíritu está comunicando para esta generación. Asimismo, ciertos cristales se van a ver envueltos dentro de la forma.
No es ni bueno ni malo. Si un cristal, un diamante, siente que debe trabajar en la forma, lo más seguro es que a través de la forma se va a terminar conectando con la esencia. Lo mismo el índigo, a través de la esencia va a terminar descubriendo cuál es la forma que debe terminar cambiando. ¿Ok? Debemos entender que desde aquí el uno, o el establecimiento del uno, decía yo, es llegar hacia lo que estamos destinados, hacia donde estamos avanzando, que es llegar y saltar hacia, y tal vez no es saltar porque no vamos a pasar en ningún proceso, es generar la elevación hacia la frecuencia arcoíris. Y la frecuencia arcoíris es la frecuencia al fin y al cabo del uno, donde no existe unidad porque ya no hay nada que unir. Todo es una sola cosa, y esa una sola cosa se llama al fin y al cabo espíritu. No acompañó bien los plumones. Es lo que se conoce como espíritu, o lo que también se puede llamar el ser. No podemos hablar del yo superior, no podemos hablar del ser crístico, porque al fin y al cabo el ser crístico viene a formar parte de esto. ¿Ya? El yo superior es otro tipo, bueno, podríamos entrar a explicar más adelante eso acerca de quién es realmente el yo superior, quién es nuestro ser crístico, quién es nuestro ser divino, pero al fin y al cabo el espíritu es el uno, es todas las cosas, visible e invisible, es todo lo que lo sustenta y es todo el movimiento y el fluir. Termina siendo, entendiendo para nuestra experiencia como la divinidad o Dios desde un aspecto más metafísico que religioso, ¿ya? Entonces es importante, y hoy día les vengo a hablar de esta característica, porque es importante comenzar a reconocer en nuestras familias, en nuestras descendencias y en nuestros hijos principalmente, las funciones. No todos nuestros hijos son índigos, no todas las almas nacidas son cristales, mejor dicho, diamantes, sino son ciertas almas que vienen desde que nacen a generar ciertos rompimientos. Lo mismo los diamantes, comienzan a generar ciertos conflictos, vienen a romper la estructura de los padres, vienen a mostrar un nuevo camino para las experiencias de su familia, y desde ahí van a comenzar a irse elevando. Hoy es importante que nos reconozcamos porque hay muchos cristales y hay muchos índigos que se están muriendo sin saber a qué vinieron. Y están muriendo sin saber a qué vinieron por el sistema en el cual están naciendo, porque tal vez consideraron o no tuvieron la oportunidad, o porque al fin y al cabo todos los índigos y todos los cristales que hemos nacido, que para el espíritu es lo único que existe, porque para el espíritu no existen, por ejemplo, las otras categorías como diamante, arcoíris, zafiro o nombres de gemas que se les pueden ir colocando, sino al fin y al cabo los índigos, los cristales o diamantes, hay muchos que nos estamos perdiendo, hay muchos que al fin y al cabo por la estructura, por el sistema, por la rigidez en la cual estamos naciendo, nos estamos quedando ciegos. Y aquellos encargados que tenían que comunicar, que tenían que mostrarnos el camino, al fin y al cabo no lo terminaron haciendo y terminaron hundiéndose en esta realidad. Nosotros luchamos no solamente con una estructura social humana, sino luchamos con un gran concepto que hoy día se ha dado con gran relevancia, aunque el nombre correcto no es ese, y lo vamos a poner acá. Por ejemplo, muchos hablan de arcontes, muchos hablan de egregores, ¿ya? Algunos llamarían demonios. Y cuando hablamos de estos tres conceptos que al fin y al cabo se refieren a un solo tipo de experiencias o entidades espirituales, el mundo, si nos volvemos un poco a los cuadritos, cada mundo está gobernado y tiene un sistema propiamente tal de autoridad, y es gobernada por entidades espirituales y que administran, gobiernan y disponen de las experiencias de todas las almas que vienen a ellas para que se desarrollen en un punto. Desde esta experiencia, muchos arcontes están trabajando por un
bienestar, un desarrollo espiritual. Muchos arcontes trabajan por un desarrollo de la forma o desde el aspecto material. Asimismo, entendiendo los griegos o los demonios, ellos no tienen por qué englobarlos dentro de lo que es lo malo o lo negativo, ni tampoco pueden englobarlo entre lo positivo. Ellos tienen una función y consideran y creen que esa función está siendo bien llevada, está siendo bien considerada. Y quiero que entienda que cuando uno tiene poder, el poder, que es la capacidad de hacer lo que uno busque o quiera, comienza un poco a generar ciertas irrupciones, ciertos cortes, ciertos bloqueos. Muchos de ellos, por no decir todos, han destinado o han decidido trabajar desde la experiencia más oscura, sin considerar que ellos también pueden trabajar hacia la luz o hacia la oscuridad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con estos hermanos? Y hablamos de hermanos, ellos, porque muchos de ellos nunca han encarnado, ¿ok? Hablamos de hermanos que al fin y al cabo, pensando en que el camino es la oscuridad, han sembrado un sinfín de emociones y están sembrando un sinfín de condiciones de dolor o de conflicto que están llevando al alma a irse apagando. Y también encontraron que el alma, dentro de la experiencia material en la que se ve envuelta, es una gran fuente de energía. Y es ahí lo importante: todo tipo de alma que encarna, sea en esta realidad, en este planeta o en otros planetas, va a tender a generar una gran energía. ¿Por qué? Porque es la condensación. Cuando hablamos de esto, que es un cuerpo biológico, que es condensación de energía, es una gran, hablaríamos en conceptos humanos, una gran bomba. Una gran bomba que está constantemente generando energía y constantemente está siendo estimulado para generar energía. Energía de diferentes vibraciones. Desde ahí yo creo que muchos entendemos que existen energías elevadas, energías de baja vibración, energías elevadas, por ejemplo, y está ya demostrado, la alegría nos lleva a un estado de vibración superior, el amor, la paz, la calma, nos llevan a estados superiores, pero la pena, la tristeza, el odio, la rabia, por ejemplo, nos llevan a un estado de vibración más bajo. Y es desde ese punto que se habla de energías elevadas y energías bajas, que no quieren decir que sean buenas ni malas nuevamente. Y desde ahí es importante para aquellos que quieran comenzar a salir de todo este embrollo, de todo este movimiento de agua espiritual, las cosas son simplemente: yo decido cómo quiero vivir, yo decido qué voy a realizar, yo decido la experiencia, cómo quiero plasmarla y cómo la quiero diseñar para este cuerpo, para esta experiencia. Dentro de este proceso, como ya les iba diciendo, hay muchos que hoy día están trabajando dentro de la oscuridad, y dentro de este proceso de oscuridad tienden a enceguecerse, porque a medida que más nos introducimos a la material, a la materia, más nos olvidamos del origen, más nos olvidamos del propósito que teníamos para realizar todo lo que estamos realizando. Entre más me vuelvo hacia la materia, más me voy desconectando del espíritu. Y no hablemos de una desconexión como una separación completa, sino como un proceso gradual de amnesia en el cual todo lo que yo he sido, todo lo que he ido integrado, comienza a irse perdiendo, desapareciendo. No es que desaparezca realmente, porque todas las memorias terminan estando contenidas en una realidad espiritual llamada, por ejemplo, algunos le llaman los registros acásicos, otros llaman las memorias del alma, otros los consideran como la biblioteca del espíritu. Desde ahí, todo ese centro de información está terminando siendo contenido. Pero a medida, como yo les digo, a medida que más nos volvemos hacia la materia, más nos vamos olvidando a qué vinimos, más nos terminamos perdiendo. Desde ahí muchos índigos, a medida que su misión es venir a trabajar la forma, tienen más facilidad para recordar, para que no se terminen perdiendo. En mi experiencia me ha tocado ver índigos que se han ido perdiendo en la forma a tal punto que terminan muriendo, viéndose su misión o propósito coartado o anulado. ¿Ok?
Los cristales y diamantes, ¿qué es lo que debemos hacer para nuestros hermanos índigos? Comenzar a entregarle la luz necesaria, el complemento o la guía a su proceso de trabajo, porque nosotros, si comenzamos a entender, somos el espíritu que necesita la materia para poder llevar a cabo. Muchos cristales, muchos índigos, necesitamos a los índigos para comenzar a trabajar lo que nosotros realmente necesitamos. Cuando yo me encuentro con un índigo, yo doy gracias porque terminan abriendo el camino para que uno pueda comenzar a entregar la sabiduría que trae, para que uno pueda comenzar a entregar lo que el espíritu necesita, para que podamos generar un proceso de integración, para que comencemos un proceso de unidad de las cosas y comenzar a llevar a las personas, a las almas terrestres hacia la esencia. Porque nuestro camino es volver hacia la esencia. ¿Y a la esencia qué significa? Muchos piensan, bueno, y es así, aquellos que quieren volver al origen, aquellos que quieren volver al corazón de Dios, es volver al punto de inicio, al punto cero, ¿ok? En teoría no es hablar del vacío propiamente tal, pero es el punto donde al fin y al cabo tampoco hay experiencias de formas o ideas propiamente tal. Es un éxtasis eterno y perfecto, ¿ya? Otros buscan, sí, comenzar a desarrollarse, comenzar a crecer, pero llegar a un punto de independencia espiritual, de reconocimiento con el todo y funcionar también para el todo y vivir diferentes experiencias. Otros le ha agradado vivir siempre en la tierra y al momento que llegan o nacen en la tierra deciden seguir encarnando porque les parece entretenido la experiencia terrestre. Otros en la experiencia del K2, otros en la experiencia de Alpha Centauri. Desde ahí el alma siempre ha sido libre. Y cuando hablamos del alma, frente a esto, para comenzar a entender un poco mejor, nuestra alma viene a cumplir ciertas misiones dentro de una experiencia terrenal o encarnacional para poder satisfacer el propósito del espíritu. Nosotros somos espíritu, pero el espíritu se ha subdividido en diferentes experiencias encarnacionales, las cuales son provistas o son administradas por el alma. Y cuando hablamos de eso, vamos a borrar esto, esperando que esto quede claro. Recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas o sus consultas libremente dentro de los comentarios. Ok, para que se seque esto. Okay. Para entender esto que yo le estoy comunicando, todos hemos crecido bajo nuestra visión occidental. En otras culturas también esto se va a comenzar a tener otros nombres, otro tipo de entendimiento, pero que al fin y al cabo terminan representando lo mismo. Espíritu, alma y cuerpo, la Trinidad de nuestra experiencia. Cuando nosotros somos concebidos como la idea divina de Dios para un propósito o una misión en particular o un anhelo de Dios en particular, todos somos espíritu, que terminamos siendo la esencia de todo. ¿Ya? El espíritu
Oh. A ver, cambiar. ¿Okay? El espíritu, que es la esencia, es infinito y es eterno. El espíritu, cuando se da cuenta de que tiene un propósito, que le da motivo o que justifica la existencia del espíritu, que es el propósito por el cual es el anhelo o la idea de Dios, se da cuenta que es infinito y es eterno. Para llevar a cabo ese propósito infinito y eterno, o sea, para llevar a cabo ese propósito siendo infinito y eterno, entender que sea infinito y eterno, que no tiene final, ¿ya? Y que tampoco tiene tiempo, y entendiendo tiempo como un sistema de degradación o de oxidación de toda la materia. Desde ese punto, el espíritu decide crear un vehículo que le permita poder cumplir el propósito. Y crea al alma para cumplir diferentes tipos de misiones que terminan cumpliendo el propósito real. El alma no es finita, sino que el alma, al ser creada, comparte la característica del espíritu, que es la eternidad. El alma es eterna, ya no envejece, no se degrada, pero no es infinita, sino que es finita. El alma, como se da cuenta de que el propósito del espíritu, el propósito de aquel que la ha creado, es tan grande y es tan infinito, necesita subdividirse en diferentes experiencias y termina creando diferentes cuerpos para cumplir las misiones. Esas misiones se van a llamar encarnaciones. Cada encarnación es una misión del alma para poder recuperar cierto conocimiento que se ha ido perdiendo durante sus diferentes encarnaciones, para integrar nuevos conocimientos que cumplan a las misiones que va a tener el alma para satisfacer el propósito del espíritu. Entonces tenemos las encarnaciones que terminan siendo finitas y obviamente no son eternas. Podríamos colocar acá, vamos a poner acá, pasajeras. Espíritu, alma, cuerpo. Como encarnación, hoy nosotros, todos aquellos que están viendo desde el plano material y aquellos que están viendo el plano espiritual, somos encarnaciones finitas y pasajeras que estamos cumpliendo diferentes misiones para satisfacer al alma dentro de su propósito eterno y finito, cumplir el propósito macro. Y desde acá vamos a imaginar esto en lo siguiente. Vamos a pensar, obviamente desde aquí sigue, obviamente hacia allá sigue. Vamos a imaginar lo siguiente. Esto es el espíritu, que es infinito y eterno. Esto tiene un propósito, y el propósito desde esta línea es poder, por ejemplo, para nosotros entender o mostrar algo. El espíritu, que es todo esto, se observó y se miró a sí mismo reconociéndose que era infinito y era eterno, y como era tan infinito y eterno, el propósito por el cual tenía que llevar a cabo, le iba a costar demasiado tiempo, demasiado tiempo, entendiéndolo humanamente, cumplir ese propósito porque era infinito. Y como era completamente infinito y eterno, decidió fragmentarse, mejor dicho, no fragmentarse, vamos a hablar de
porque si no vamos a entender que existirían muchas almas en cuanto a nosotros como cuerpo. Decidió ponerse límites ¿ok? Y cada límite que se puso, y aquí le vamos a poner simplemente la palabra M. ¿Ok? Comenzó a colocarse límites. Cuando el espíritu queda toda esta línea, primero hace, ok, me veo infinito y eterno, y lo primero que voy a hacer es establecer un límite y me voy a volver finito manteniendo la eternidad, y voy a crear lo primero que va a ser llamado alma, que está acá, A y A. La primera gran limitación del espíritu es la creación del alma, siendo finita, pero siendo eterna. Y el alma, para poder satisfacer el propósito, comienza a imponerse más límites, copiando o reflejando lo que el espíritu ya había hecho, y comienza a crear diferentes misiones que al fin y al cabo son y le voy a poner E, que son simplemente encarnaciones. Entonces, cada uno de nosotros es una encarnación que está generando una misión en particular para cumplir la gran misión del alma, que es cumplir el propósito del espíritu, que es infinito y eterno. Todos estamos en este proceso, todos tenemos diferentes encarnaciones, y desde ahí muchos hablan de vidas pasadas, de otras experiencias fuera del planeta, como ya partimos diciendo, sea en la Tierra, sea en el K2 como ejemplo pusimos, en Alpha Centauri, son diferentes tipos de encarnaciones. Desde este punto hay que entender que dentro de estas misiones el espíritu comenzó a darse cuenta de que muchas desencarnaciones iban cada vez más avanzando en la materia, desarrollándose en la materia, pero desconectándose de la esencia que era el espíritu. Y como comenzó a olvidarse del espíritu, comenzó a olvidarse de aquello que estaba hacia arriba, el espíritu decidió comenzar a establecer una de las grandes misiones de este tiempo humano, de esta realidad material, porque fuera del tiempo la frecuencia cristal siempre ha sido y siempre se ha movilizado en torno a los diferentes procesos encarnacionales de las experiencias del espíritu y el alma. Decidió entonces, para esta tierra dual, comenzar a trabajar con la frecuencia cristal, que significaba comenzar a traer a partir de 1900 en adelante los primeros índigos, para darle paso al desarrollo de los cristales. Y hoy en día vemos cómo la espiritualidad ha ido avanzando gracias a los índigos, al trabajo que han ido hecho, y que están dando sustento y le está dando forma aún más a través del trabajo junto a los cristales. Como yo les decía en un principio, yo hoy día les expongo esta información para que ustedes sean capaces, como almas, como padres, como madres, como hermanos, como tíos, como primos, de reconocerse o reconocer a sus familiares dentro de esta frecuencia y ayudarlos a su propósito, y ayudarlos a la misión que vienen a traer, ayudarlos, porque muchos de ellos que vienen han sido almas humanas que han ido encarnando y que han ido evolucionando durante cada encarnación y que no se han olvidado de su propósito y que vienen a seguir ayudando al ser humano bajo esta frecuencia, vibrando tal vez bajo la frecuencia índigo o vibrando bajo la frecuencia de diamante o cristal. ¿Ya? Desde ese punto, otras son almas que nunca han vivido una experiencia encarnacional, y cuando no hemos vivido ninguna experiencia física en la Tierra, se nos comienza a volver algo difícil entender el sistema
físico, el sistema material en las cuales las almas terminan encarnando, porque no es algo a lo cual estamos acostumbrados, porque hay limitaciones, hay procesos de olvido, y a medida que más vamos bajando, más, como ya les decía, nos vamos olvidando. Y el tema es recordar que siempre hemos estado conectados al espíritu, siempre hemos estado conectando al origen, siempre hemos estado conectando a todo aquello llamado divinidad. En ese punto entonces hoy día yo les traigo esta información para que poder entender que al fin y al cabo hoy día se está viendo nuevamente y aumentando nuevamente la frecuencia cristal y la frecuencia índigo desde un proceso más explosivo. Y la Tierra misma está reaccionando hacia la frecuencia índigo y a la frecuencia cristal. Que hoy día haya tanto desajuste natural, que haya tanto desequilibrio natural, y desequilibrio entre comillas, corresponde a que la frecuencia cristal está entrando cada vez más fuerte a la Tierra a través de estas almas, teniendo o funcionando sus cuerpos como antenas para llevar a la Tierra, a lo que ya hablamos un poco anteriormente, hacia la frecuencia arcoíris. Cuando la Tierra pase a la frecuencia arcoíris, va a comenzar a generar su proceso de la cuarta a la quinta dimensión. Muchos han hablado de la cuarta y la quinta dimensión, y yo creo que desde ahí también hablamos de un mal concepto, porque la Tierra ya tiene diferentes dimensiones. Y lo que va a hacer la Tierra es generar elevarse vibracionalmente, ascendiendo en diferentes planos de conciencia y de realidades, avanzando ahí, hablaríamos de un cuarto plano hacia un quinto plano, entendiendo que esto cuarto y quinto no significa que sea algo mejor que lo que estamos dejando. Siempre tendemos a ver del 1, por ejemplo, hacia el 7 como una escala de ascensión, pero en el universo no hay nada arriba y no hay nada abajo, todo termina siendo, ¿ok? Para muchos esa escala de ascensión, y eso es importante que entendamos, para otros planetas, por ejemplo, si tomamos un planeta donde todo es bueno, donde todo es positivo, donde todo es luz, su proceso de evolución es avanzar desde su tercera realidad hacia una cuarta realidad, donde la cuarta realidad van a comenzar a conocer todo lo negativo, y a medida que van avanzando en su realidad se van a ir sumiendo a la parte más oscura, se van a ir sumiendo hacia la parte más elevada de la oscuridad, y que puede estar hablando del séptimo plano, por ejemplo, que representa lo más oscuro para ese planeta, porque necesita experimentar. Asimismo, si tomamos a un planeta que es pura oscuridad, su proceso de evolución va a ser hacia, vamos a hablar de un cuarto plano o cuarta dimensión, para las personas que hablan de dimensiones, aunque no es lo correcto, a una quinta dimensión, un quinto plano, y que va a ser hacia la luz, y cada vez que avancen van a ir más hacia la luz. Nosotros somos duales, nosotros tenemos luz y tenemos oscuridad. Lo que hoy día va a pasar y lo que hoy día vamos a comenzar a construir como encarnaciones es decidir si vamos a avanzar al cuarto plano de la luz o al cuarto plano de la oscuridad. Vamos a decidir si vamos a seguir avanzando para un quinto, un sexto, un séptimo plano hacia la luz, o un quinto, un sexto, séptimo plano hacia la oscuridad. Desde ahí nosotros vamos a comenzar a decidir hacia qué punto vamos a querer desenvolvernos para vivir los tipos de experiencia. Y la frecuencia cristal hoy día viene a traer la claridad y viene a traer la luz, mejor dicho, hablamos de claridad. A la claridad, ¿a qué cosa queremos avanzar? Viene a traer, al fin y al cabo, a hacernos responsables, y viene a establecer un concepto que es gran importante, que es la responsabilidad. Cada uno de nosotros es responsable de lo que está ocurriendo afuera. Todo lo que ocurre afuera es simplemente la proyección de cada una de las encarnaciones que se están uniendo con las misiones del alma para satisfacer el propósito del espíritu. El espíritu lo está viviendo todo y el espíritu ya lo ha vivido todo. El alma está viviendo diferentes experiencias al mismo tiempo, ¿ya? Y hay experiencias, que es interesante, que aquí nos podemos lanzar también a muchas otras cosas. Por ejemplo, una encarnación que no trasciende completamente es un tipo de información que queda encerrada, que no avanza hacia el alma, queda encapsulada. Y es aquí cuando muchas veces funcionamos como medios o canalizadores de almas de personas, de ancestros que han quedado encapsulados, que no han generado su proceso de trascendencia completa, y al fin y al cabo quedan, uno hablaría como almas en pena, en esta realidad astral, hasta cumplir o poder ser liberados por sus descendientes.
Y una vez que son liberados, vuelven hacia el alma, que es nuestro origen. Toda encarnación viene desde el alma, y el alma se ve completa y en el éxtasis absoluto a través del espíritu. ¿Ya? Podemos volver como cuerpo a seguir funcionando dentro del alma diferentes tipos de realidades o quedarnos como el alma deseando o eligiendo un tipo de encarnación en diferentes tipos de realidades, o podemos volver al espíritu, que es la esencia, que es estar con el todo. ¿Ok? Y al estar con el todo, estamos en una realidad donde al fin y al cabo somos conscientes de todas las cosas, pero al mismo tiempo somos conscientes de la nada. Porque el espíritu, al ser la esencia, es todo y es nada a la vez. Y desde ahí vamos a entrar a hablar de cuándo el espíritu comienza a tomar conciencia y cómo termina originando toda la experiencia material. Con esto yo los quiero dejar. Si tienen dudas, consultas o preguntas en cuanto a esto, yo los invito a que lo dejen en los comentarios, sea yo les voy a subir este video en YouTube, pero al mismo tiempo creo que también lo voy a compartir en Facebook. Dejen sus consultas o preguntas, y si les gustaría más seguir aprendiendo acerca de esto, yo hoy día les hablo acerca de esto por una necesidad del espíritu, porque estamos viendo que hay muchos cristales y muchos índigos que se están muriendo sin llevar su misión. Muchos cristales y muchos índigos están abortando también misión. Muchos cristales y muchos índigos se han perdido y al fin y al cabo terminan funcionando para la parte más oscura del planeta, que vienen a ser los egregores, los cuales quieren establecer como medio de sufrimiento la experiencia o el proceso de avance. Podemos avanzar hacia la luz o podemos avanzar hacia la oscuridad. Ambos nos van a llevar a un proceso evolutivo, ambos nos van a llevar a ser conscientes. Obviamente la oscuridad funciona a través de la crisis y es un medio de trabajo más rápido versus a la luz, que es un medio de trabajo más progresivo y más paulatino durante el tiempo. El proceso evolutivo, si nosotros necesitamos llegar hacia la oscuridad, lo puede lograr. Ejemplo, en 5 años. La luz va a lograr llegar hacia A como proceso evolutivo tal vez en 500 años. Claramente, esto funciona más que oscuridad, funciona más a través de las crisis, a través de las terapias de shock, si podemos hablar así, y la luz va a funcionar un poco más a través de un trabajo paulatino, donde no va a generar sufrimiento, donde no va a generar dolor, sino que al fin y al cabo su proceso evolutivo funciona a través de la revelación. Revelación versus sabiduría. La sabiduría se construye bajo la experiencia, la revelación llega a través de la inspiración. Ambas son medios evolutivos, uno escoge hacia qué punto nos queremos llevar. ¿Ok? Bueno, como ya les decía en un principio, mi nombre es Lafe Andrés y los dejo invitados entonces a una próxima exposición o clase o aclaración, como queramos llamarlo. Muchas bendiciones y comencemos a vibrar alto, comencemos a establecer estabilidad del planeta, porque al fin y al cabo somos nosotros aquellos que estamos llamados a generar los grandes cambios. Uno escoge. ¿Qué camino vas a escoger tú? ¿Qué proceso evolutivo quieres vivir? ¿Qué proceso evolutivo le quieres dejar también a tu descendencia? Eso es decisión de cada uno es responsable. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Muchas bendiciones.